Hola chicos, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio sobre masa molecular y masa molar. Vamos con el enunciado. Dice así: Luis y Ana se han marchado en su coche a pasar el día en la playa. En el trayecto que han realizado, han consumido cierta cantidad de gasolina cuya combustión ha expulsado a la atmósfera una cantidad de 2.728 gramos de CO2. Y nos piden calcular la masa molecular y la masa molar del CO2, hallar el número de moles de CO2 que se ha expulsado a la atmósfera y calcular el número de moléculas de CO2 que habrían dejado de emitirse si en lugar de ir en coche hubieran ido en bicicleta. Así que vamos con ello. Los datos que nos dan son los siguientes. La masa de CO2 que expulsan a la atmósfera son 2.728 gramos. Y además, aunque en el enunciado probablemente no viniera, pero sí serían datos, la masa atómica del carbono, es decir, la masa de un átomo de carbono, que son 12 unidades, y la masa atómica del oxígeno, que son 16 unidades. Esas son las masas de un átomo de carbono y de un átomo de oxígeno. Bien, si queremos calcular la masa de una molécula de CO2, que es lo primero que nos piden, la masa de una molécula de CO2, fijaros, el CO2 está compuesto por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, es lo que nos dice la fórmula, ¿verdad? Con lo cual, será simplemente sumar la masa de todos los átomos que forman esa molécula, en concreto, la masa de un átomo de carbono más 2 veces la masa del átomo de oxígeno, porque tengo dos átomos de oxígeno. Y si hago esa operación me quedará 12 unidades del átomo de carbono más 2 por 16 unidades del átomo de oxígeno. Y eso salen, en total, 44 unidades. Es decir, la masa de una molécula de CO2 son 44 unidades. ¿Cuál será la masa de un mol de esas moléculas? ¿Cuál será la masa molar, que es la masa de un mol de esas moléculas? Recordad que un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Bueno, unidades elementales, vamos a poner. A veces eran moléculas, a veces no. Con lo cual, para un mol de CO2, la masa será, si una molécula son 44 unidades, y tengo todas estas moléculas, pues será 44 por 6,02, 0,2 por 10 elevado a 24 unidades. Pero es que resulta que esto de aquí, 6,02 por 10 elevado a 24 unidades, es 1 gramo. Con lo cual, obtenemos que la masa molar del CO2, es decir, la masa de un mol de moléculas de CO2, son 44 gramos. Masa de un mol, masa de una molécula. Conclusión. Una vez que yo calculo la masa de una molécula, y la calculo en unidades de masa atómica, la masa de un mol de esas moléculas será la misma en número, pero cambiando las unidades de masa atómica por gramos. Una vez que yo llego hasta aquí, en los próximos ejercicios que hagamos de esto, ya no voy a hacer este cálculo. Una vez que llegue hasta aquí diré, la masa de una molécula son 44 unidades, con lo cual la masa de un mol serán 44 gramos. ¿Vale? 44 gramos por cada mol. Y ya me ahorro hacer este otro paso. El siguiente apartado nos pide calcular el número de moles que se han expulsado a la atmósfera. Dejadme que borre esto y lo hacemos ahora. Bien, vamos entonces a calcular el número de moles de CO2 que expulsaron a la atmósfera. Lo que nos dice el enunciado es que expulsaron 2.728 gramos. Déjame que compruebe que sea esa. Sí.
2.728 gramos, con lo cual el número de moles de CO2 será los 2.728 gramos que expulsaron por un factor que me convierta los gramos en moles, y ese factor es este de aquí. Un mol de CO2 son 44 gramos. Y haciendo esa operación obtenemos ...62 moles de CO2. Y por último, nos preguntan cuántas moléculas habrían dejado de emitirse si hubieran ido en bicicleta. Bien, el número de moléculas lo puedo calcular a partir del número de moles. Bueno, lo puedo calcular a partir del número de moles porque yo sé cuántas moléculas hay en un mol. Hay un número de moléculas equivalente al número de Avogadro, que es 6,02 por 10 elevado a 23. Con lo cual, si yo tengo 62 moles y sé que hay 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas, vaya, en un mol, mol se va con mol y me queda que habré expulsado en la atmósfera 3,73 por 10 elevado a 25 moléculas. Creo que tengo que cambiar de rotulador, que este ya está en las últimas. Bueno, resumiendo, con los datos de las masas atómicas yo puedo calcular la masa de una molécula, porque sé cuántos átomos de cada tipo hay en esa molécula. Conociendo la masa de la molécula, que la calculo en unidades de masa atómica, puedo calcular la masa de un mol, que es la misma pero expresada en gramos. Sabiendo la masa que tiene un mol, yo puedo saber cuántos moles tengo, porque tengo la masa total, tengo la masa de cada mol, tan solo es dividir una entre la otra. Y sabiendo el número de moles, puedo calcular el número de moléculas, porque sé cuántas moléculas hay en un mol. Esa relación me la da este número, que es el número de Avogadro, que es este de aquí, 6,02 por 10 elevado a 23.